Tienen allá en sus celulares Biblias. Estemos armados. Matrimonios restaurados por Dios, renovando la intimidad matrimonial, clase número 5, tema la prioridad en el matrimonio. En nuestra serie Renovando la intimidad matrimonial, es decir, en los temas anteriores del 1 al 4, el Señor ha ido llevando paso a paso, o nos ha ido llevando paso a paso, en las distintas áreas de nuestras vidas matrimoniales. Ya vimos los tipos de corazón que existen, desde un corazón duro hasta un corazón fértil que da fruto. Entendemos que para poder ser como matrimonios cristianos sanos, es necesario también que seamos individuos sanos. Queremos nuestro matrimonio que camine, queremos que nuestro matrimonio funcione. Amén. Bueno, entonces nosotros debemos de tener un corazón sano. Es decir, que amamos a Cristo y que conocemos a Cristo. Que amamos a Cristo, que lo conocemos, y si lo conocemos, y como hemos dicho, que hemos creído, entonces hacemos lo que Cristo nos dice. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no conocemos a Cristo, y no lo amamos, entonces no estamos del otro lado, nos estamos engañando. Y no vamos a llevar una vida feliz, ni una juventud feliz, ni un matrimonio feliz, ni unos nietos e hijos felices, y un final mal. Porque no me preocupé por conocer a Cristo, por conocer a aquel que nos ama, que nos amó y que nosotros no aprendimos a amarlo. Entendemos que para ser como matrimonios cristianos entonces sanos, nuevamente, es necesario también que seamos individuos sanos, esposos sanos, esposas sanas, hijos sanos, nietos sanos. La iglesia debe estar formada por personas que estén en procesos de restauración y renovación constante, que a su vez formamos matrimonios restaurados y renovados, y asimismo seremos familias sanas. ¿Por qué digo que estamos en un proceso de restauración? ¿Qué decimos? ¿Quiénes estamos aquí? ¿Los buenos o los malos? Los malos, estamos aquí los malos, que creímos en Cristo, y que Cristo, al creer en Cristo, Cristo toma en su mano el restaurarnos, en cambiarnos, en convertirnos en seres negativos, en seres detestables, en seres reprobables, en seres que Él ama y que acepta como Jesús. Si creemos, si lo conocemos y si lo seguimos. Hoy veremos el principio de las prioridades. ¿Por qué los matrimonios se destruyen? ¿O por qué se están destruyendo? ¿Por qué se están divorciando? ¿Por qué están dejándose? ¿Por qué están abandonando? ¿Por qué se asesinan? ¿Por qué se demandan? ¿Por qué tan fácilmente se abandonan los matrimonios? En muchos cristianos, en muchos matrimonios aún cristianos, Dios no es lo más importante. Lo más importante para sus vidas son cosas del mundo, no las espirituales. Hay mucho egoísmo. La palabra prioridad se ha vuelto de uso muy común en nuestros días. Se utiliza con mucha frecuencia
y en casi todos los ámbitos de la vida, pero en muchas ocasiones no tenemos claro qué son. No tenemos claro cuáles son las prioridades. ¿Qué dice el diccionario? 1. Prioridad. Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Estos asuntos tienen prioridad, según el diccionario. Según el diccionario, número 2. Cosa que se considera más importante que otra. Ejemplo, mi prioridad ahora es comprarme un departamento. 3. Cosa que se considera más importante que otra. 4. Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Entonces, hablar de prioridades en nuestro tiempo es tan importante que incluso se escribe una abundante cantidad de libros. Se ha diseñado un sinnúmero de seminarios que pretenden enseñar a las personas a poner orden en sus vidas, entendiendo y estableciendo sus prioridades. Así es el mundo. Nos enseña el mundo, también nos enseña a poner prioridades. Y Cristo nos enseña a poner la prioridad de las prioridades. Allá en el mundo nos dicen, sigue estas prioridades y serás un triunfador. Y yo les digo aquí, sigan las prioridades de Cristo y serán verdaderamente triunfadores y ganadores. ¿Tienen depresión? Conozcan a Cristo y triunfarán. ¿Tienen incertidumbre? Conozcan a Cristo y resolverán ese problema. ¿Tienen problemas matrimoniales? Conozcan a Cristo y saldrán adelante triunfantes teniendo familias que dan testimonio y que sean felices. ¿Quieren conocer la felicidad? Cristo es la respuesta. En el mundo tan ajetreado en el que vivimos el día de hoy, las personas viven vidas llenas de ocupaciones, frenesí, con muchos afanes y haciendo muchas cosas. Sin embargo, esa vida tan agitada y con tantas cosas por hacer, va provocando al mismo tiempo que las mismas personas batallen por enfocarse en lo que deberían ser verdaderamente importantes, sus prioridades. Debemos recordar que una prioridad es un asunto que se sitúa por encima de las demás. Muchos viven al límite estableciendo prioridades como casa, autos, desarrollo profesional, éxito empresarial, relaciones sociales o familiares exitosas, un buen empleo, etc. Ya hablamos en la lección anterior. Pero todos aquellos que siguen estas prioridades tienen que tener cuidado si aquí dentro de esta congregación tenemos de este tipo de cosas. Y hablamos de la parábola del sembrador y decimos que el que siembra en pedregales, ¿qué pasa con la semilla? Nace pronto. Pero como no tiene raíz, se seca. ¿Y qué pasa con la semilla que cae entre espinos? Nace, pero los afanes de este mundo la ahogan y no da fruto. ¿Seguimos esas prioridades como cristianos? No venimos a conocer de Cristo porque es preferible mi familia, porque tengo que ir a visitar a mi familiar. Estás equivocando el camino. Si mi prioridad es porque tengo que trabajar el domingo porque es el día que más se vende, estás equivocando el camino. Si no venimos porque tengo que estudiar, porque estoy siguiendo una carrera y voy a ser un exitoso médico o profesional, estás equivocando el camino. Porque sí vas a llegar probablemente, pero vas a fracasar en la vida.
Vas a fracasar en tu matrimonio, vas a fracasar en tu carrera, vas a fracasar en todo lo que emprendas porque el elemento fundamental que debe estar en tu corazón, que es el conocer a Cristo, Cristo no está en el corazón tuyo. Incluso los creyentes cristianos no están exentos de esta clase de rutinas e ideas. Muchas de esas cosas en sí mismas no tienen nada malo, sin embargo, son nuestra prioridad. Primero mi carrera, primero mi paseo, primero mis vacaciones, primero mi esposa, primero mis hijos, primero mi negocio, primero debe ser Cristo. Y si Cristo está primero, todo lo voy a resolver. Todo lo puedo resolver. Porque Dios está aquí, está en el corazón. Cuando decimos te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Si nosotros lo tenemos, estamos armados. Tenemos la herramienta para poder resolver todos los problemas que surjan. Todos. Porque sabremos que antes de tomar una decisión, primero, ¿qué hacemos? Consultamos al Señor de la sabiduría. Consultamos al Señor del gran consejo. Y lo que Él dice es lo mejor para mí, aunque me parezca inverosímil, aunque parezca fuera del contexto, fuera del lugar, cuando Él me diga sí, es que sí. Y cuando Él me diga no, es que no. Aunque yo vea que debo de hacerlo, no lo voy a hacer porque Él sabe por qué no. Es importante que el cristiano sepa que ninguna de estas cosas o personas deben tener la máxima prioridad en la vida del creyente verdadero. Nada de lo del mundo debe ser la máxima prioridad. Nada. Mis hijos, después. Si tengo a Cristo, puedo manejar mi hogar. Si tengo a Cristo, puedo darles testimonio a mis hijos de que se pueden hacer las cosas con muchos o pocos recursos, con los recursos que Dios ponga en mis manos. La máxima prioridad en la vida del creyente verdadero debe ser amar y conocer a Dios. El rey David menciona en su Salmo 27, 4, dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Antes de la caída y pecado del rey David, vemos que para él sus prioridades más importantes en su vida era amar a Dios y vivir para estar frente a su presencia todos los días de su vida. Antes que el reino, antes que las victorias, antes que la esposa, antes que las armas, antes que el dinero, antes que los filisteos sean conquistados. Y para él, Dios tenía el primer lugar. Primero de Samuel, capítulo 23, versículo del 1 al 4. Primero de Samuel, capítulo 23, 4. Vamos a pedirle a las visitas que lean.
Fabiola, Blanca, vamos a leer, por favor. José María, Xochitl, Elizabeth, Rubina, Brenda, del 1 al 4. Vamos a leer. Primero de Samuel, capítulo 23, primero el 1. Dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Estamos ahí? 2. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Cuál es el contexto? David es perseguido y tiene que huir. Y con él van unos pocos soldados. Y entonces, estando allí en el desierto, le llegan a avisar que los filisteos están atacando el poblado de Keila. No le corresponde a David, no es rey. David es un guerrero, pero ama a sus hermanos, y a quien le toca defender a ese poblado, le toca al rey Saúl, pero Saúl está encargado de perseguir a David, no de proveer seguridad al reino que Dios había puesto en sus manos. Sin embargo, David cree, y él sabe, como todos debemos de saber, que si nosotros creemos, nosotros podemos hacer y podremos resolver cualquier problema que se ponga en nosotros, frente de nosotros, porque nosotros no somos los que vamos a resolver. Quien va a resolver va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y Dios puede vencer con pocos y con muchos, porque Él es el Todopoderoso. Y David siempre lo creyó. No, David creía que Dios podía hacerlo. David siempre creyó que Dios iba a hacer lo que él decía. Y él le dijo, él preguntó primero, no dijo, están atacando a Keila, vamos a rescatarlo. Si los mismos soldados que estaban con él estaban temerosos, porque eran pocos, porque no tenían suficientes armas y porque estaban lejos. Pero ¿qué hace David? Voy a consultar al Señor. Y lo que diga mi Señor, eso es lo que voy a hacer. Y si dice mi Señor que sí puedo ir, quiere decir que Él va delante de mí, como irá delante de nosotros cuando tengamos algún problema o alguna cosa que resolver, que definir, porque Él va a resolver la situación. ¿Nos van a correr el trabajo? Señor, en tus manos estamos.
Y si tú dices que me vaya, me voy a ir aunque yo no quiera. Y resulta que corren a otros y a mí no me corren. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso para sus hijos. Dios no quiere eso para mí. Pero primero pregunta, primero consulta y si Dios le dice que sí, entonces hace las cosas. No tenemos bien entendido las prioridades en nuestra vida, no las tenemos bien entendidas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Pregúntate, hermana. Preguntémonos, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Me quiero ir a los Estados Unidos? ¿Es lo más importante? Pues igual está rebotando la canica. ¿Ya te dijo Dios que sí? Primero pregúntale a Él, no primero pregúntate a tus propios sentimientos. Pregúntale a Él si te da permiso de ir y a lo mejor te dice, yo no te doy permiso, dice, yo de todos modos me voy. Bueno, ahora pregúntate cómo te va a ir allá cuando estés en la frontera y cuando estés del otro lado y cuando hayas hecho allá en Estados Unidos un capital y hayas comprado una casa y ya tengas años, cuando te des cuenta y viene la migra, te levanta y todo lo que hiciste durante todos esos años se perdió porque a ti te van a regresar con una mano adelante y otra atrás. Porque consultaste a Jehová y te dijo que no te fueras y tú dijiste, yo me voy. La Escritura enfatiza respecto a las prioridades que a Dios se le debe permitir gobernar en el corazón de la vida de una persona. Entreguémosle nuestra vida. Señor, yo no, hasta este día, hasta antes de que te conociera, Señor, yo no sabía gobernar mi vida. Y aún, Señor, teniéndote aquí en mi corazón, luego yo tomo decisiones verdaderamente tontas que me han traído grandes dolores de cabeza como cristiano, porque tú me has dicho que no y yo digo que sí. Primera de Crónicas, capítulo número 16. Versículo 29. Que lo tenga, que lo lea. Fuerte, por favor. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, quiere decir, da la honra a tu Señor, que es lo primero en tu vida. Hónralo. Es decir, no lo traiciones. Es decir, no hagas las cosas que Él no dice. ¿Qué nos dicen nuestros padres cuando somos novios? Respeta a la muchacha, no la toques. ¿Y qué dice el novio? Bueno, eso es lo que Dios dice, pero pues aquí tengo la chica. Y tiene un piquito muy sabroso. Y empieza a tocarla. Y cuando nos damos cuenta, cuando nos vienen a avisar, es porque la muchacha está embarazada. ¿Por qué? Porque no honramos a nuestros padres, ni a los padres de ella, ni a mis propios padres, ni a mi Dios. Porque el primero que me dice que no haga esas cosas es mi Dios. Dos Samuel capítulo 5, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
nones nones los varones y pares de las damitas. 2 Samuel capítulo 5 del 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. 22. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Nuevamente, ven, que se presenta la dificultad, como las dificultades que han surgido en nuestra vida y que van a surgir en nuestra vida conforme vamos caminando, porque esas dificultades van perfeccionando nuestra persona y nuestro carácter. ¿Y qué pasa? Consulta que va primero. Primero que nada, consulta que va. Ya tenía un buen ejército David ahora. Pero a pesar de que tenía un buen ejército, los filisteos tenían carros cerrados. Quiere decir, carros que tenían en sus ruedas hierros y espadas para que cuando fueran caminando lastimaran a las tropas que estaban a pie. Pero él no tuvo miedo porque él aprendió a ser prudente como consultando a Jehová. Porque si Jehová dice tú puedes contra un tanque, es porque Dios va delante de nosotros. David quiere levantar el templo. Jehová, desde que sacó a su pueblo, andaba en el tabernáculo. El tabernáculo es una tienda grande. Y Jehová siempre habitó, ya sea en tabernáculo o en tienda. ¿Y por qué habitó en tiendas? Porque llegó el momento en que el pueblo se alejó de Jehová y entonces los filisteos arrasaron la ciudad donde estaba el tabernáculo y lo quemaron. Y se apoderaron de todo porque el pueblo dejó de seguir a Jehová. Y es lo que va a pasar en nuestra vida si nos alejamos de Dios. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, el profeta Samuel fue a él y le dijo: Dios ha buscado a otro porque tú has desobedecido a Jehová, y a otro conforme a su corazón. Le dijo que ya iba a dejar de ser rey. Entonces, ¿qué pasa? David
Eso ha sido rey. Y todas las batallas, todas las decisiones, todos los momentos, él consultaba a Jehová y él fue un triunfador a tal grado de que nunca perdió una sola batalla, ni una. Entonces, ha conquistado, tiene poder, tiene una gran población, ha tenido mucho botín y tiene dinero ahí almacenado y dice, ¿cómo es posible que yo, el siervo de Jehová, viva en casa de cedro, en casa de madera fina, y el arca del Señor esté en una tienda en el pueblo de uno de nuestros hijos? No, no está bien que yo viva en una casa de cedro y mi Dios no esté. Entonces, quiero edificar el templo a Jehová en agradecimiento. 2 Samuel capítulo 17, 2 Samuel capítulo 12 y 13. Doce las damas, 13 los varones, dice así las damas. El 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios quiere levantar el templo y habla con el profeta. Dios siempre tiene profeta cerca de nosotros. Aquí tenemos profetas. Aquí tenemos profetas. Todos profetizamos cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios. Y David, Saúl tenía al profeta Samuel. Y Samuel hablaba con Dios y le daba las noticias que Dios le mandaba decir a Saúl. Saúl no puede decir que nadie se lo advirtió. No, nunca pudo decir que no hubo quien le dijera, párate, está mal. No, él oía las noticias de Jehová y cuando tenía que hacer las cosas las hacía como a él le parecía bien. Entonces cuando por última vez el profeta Samuel habla con Saúl, le dice que por su desobediencia él ya no lo va a volver a ver, porque no hace caso de las cosas del Señor. Porque lo que tú estás haciendo, si te has apartado de Jehová, fíjense bien, si nos apartamos de Jehová, si nos apartamos de la palabra de nuestro Dios, ¿a dónde vamos a caer? Dice, eso se llama idolatría y se llama hechicería. Ahora, ¿qué tiene que ver la hechicería con que yo me aleje y no vaya el domingo o algunos domingos porque te empiezas a alejar de Dios y vas a caer en consultar a las brujas, a los chamanes, y vas a consultar a los que hacen encantamientos, vas a consultar al horóscopo y a quien te las cartas, y eso es aborrecible de Jehová. Eso es aborrecible de Jehová y marca nuestro final y nuestra caída. Ay de ti, más María, que no conocieras, que no hubieras oído
porque el final de Saúl fue que se suicidó al infierno, directamente al infierno. Tanta desobediencia, a la larga, él ganó muchas batallas, tuvo muchas mujeres, y a la larga se quedó sin nada, sin su familia, sin salud, sin bienestar, porque al consultar a los hechiceros, nuevamente los demonios pueden entrar porque ya el Espíritu de Dios que se había alejado de Saúl. Entonces dice David, quiero levantarte aquí. Entonces tiene allí un profeta que se llama el profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, el Señor está contigo, tú puedes hacer lo que quieras, porque estás en gracia con Él. Entonces dice David, pues sí, en realidad estoy de pechito con el Señor. Si levanta el templo, pues Él le va a parecer bien. Pero el Señor le manda en la noche un sueño a Natán y le dice, voy a hablar con David y le dice, tú a mí mismo no me vas a levantar templo, porque yo soy el que te voy a levantar casa a ti, yo, Jehová, te voy a levantar casa a ti, tú quieres levantar mi casa a mí, yo nunca he andado en casa, siempre he andado en tabernáculo o en tienda, tú no me vas a levantar. Por eso dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, es decir, cuando ya estés viejo, y cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y firmaré su reino. Y luego dice, Él, el que salga de tus entrañas, edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de tu reino. Y David, teniendo todos los elementos para levantar un palacio, dijo, Señor, aquí lo dices y así lo haré. David conocía a Dios y tenía comunicación con Él. Estaba en constante adoración, en constante oración, en constante confesión, en constante gratitud y petición a Él. Mas en el momento que apartó su mirada del Señor, cuando se descuidó y no lo puso en primer lugar, vino su distracción y pecado, lo cual le llevó posteriormente a tener o a vivir terribles consecuencias, porque aunque sabemos que se arrepintió y Dios en su gran misericordia lo perdonó, como lo está haciendo con nosotros, tuvo que padecer él y sus hijos por causa del pecado. Él y sus hijos por causa de su pecado. Porque no arrastramos nomás a nuestra propia persona, no arrastramos a nuestra propia esposa o a esposo, no los arrastramos, no nada más son ellos, no, sino los hijos que Dios nos dio, los echamos a perder, porque no sabemos manejar a los hijos, porque los manejamos no como Dios dice, sino como nosotros pensamos que puede ser la educación. Porque así es como dice la escuela, así es como dicen los psicólogos y como dicen los psiquiatras. Y nos engaña el maligno porque nos dice, es que el psicólogo es un psicólogo cristiano. Por lo tanto, se supone que los consejos son pues, cristianos. Pues ya ven que sí. No es más que la palabra directa de su Dios a través de sus profetas que están pastoreando a las ovejas que se reúnen en el templo. La caída de David en 2 de Samuel, capítulo número 11,
Es uno de los relatos más tristes de la Escritura. Sin embargo, este pasaje también tiene gran valor, ya que nos ofrece esperanza sobre la grandeza de la gracia perdonadora de Dios, mientras que nos advierte de las terribles consecuencias del pecado, aún del pecado perdonado. Dios en su gracia nos perdona todos los pecados. Y también, si quiere, nos libra de las consecuencias del pecado, si quiere. Y si no quiere, vamos a vivir las consecuencias de haber fallado. Sobre todo en las cosas de esencia de su palabra. Al acercarnos a 2 de Samuel, capítulo 11, David está en su cumbre. Su trono ha sido establecido, sus enemigos han sido derrotados y se están llevando a cabo las preparaciones para la construcción del templo de Jerusalén. De repente, David cae en un pecado atroz al robar que la esposa de un hombre bueno, y luego, para encubrir su pecado, hace que el esposo de dicha mujer sea asesinado. El Señor envía al profeta Natán a confrontar a David por su pecado en el capítulo 12, y David se arrepiente. Dios lo perdona, pero aún así David sufre las consecuencias de su pecado. Entonces, como cristianos, debemos entender que el objetivo de tu vida no debe ser tener un buen matrimonio sin tener en cuenta a Dios, porque estaríamos haciendo en nuestras propias fuerzas, y tarde que temprano las fuerzas humanas se terminan, se agotan, se cansan. Somos falibles, somos volubles, somos como humanos importantes y pecamos y decaemos. Por ello, lo primordial que es buscar y conocer a tu Dios. Buscar y conocer a tu Dios. Conocer, ¿qué cosa es conocer? Una relación de fe y de amor con Dios involucrando la mente. Eso se llama conocer. Involucrando la mente, el corazón y la voluntad, y disfrutando la experiencia de su presencia y su poder. Conocer a Dios es adorarlo y ser transformado por Él. Dejar que Él nos cambie. Nos duele porque esos cambios son dolorosos para nuestra carne, porque estamos acostumbrados a una rutina y a una vida pecaminosa. Estamos acostumbrados así, y Él, en el trato con nosotros, poco a poco nos va arrancando esas cosas, que abajo de esas cosas hay pus, y que es necesario quitarlas. El conocimiento humano de Dios, que comienza con el conocimiento de su persona, viene a través de su autorrevelación. Él se ha revelado a nosotros. No nosotros hemos descubierto el misterio de la salvación, no lo descubrimos. Él nos lo reveló. Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Este pasaje es conocido. Leemos, 37 varones. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mujeres, este es el primer. Segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo quieres que amemos a nuestro? ¿Amarás al Señor tu Dios o qué?
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo debo de amar a mi prójimo? Con todo mi corazón y con toda mi alma, con toda mi mente, porque el segundo mandamiento dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente cuando hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, podemos nosotros también amar a la otra persona. Solamente cuando hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, podremos nosotros también amar a la otra persona. No podemos amar a nuestra esposa, nuestros hijos, si no conocemos a Dios. No podemos dar amor porque Dios es amor. Si Dios está en nosotros, podemos compartir ese amor. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo vamos a dar amor a algo que no tenemos? Porque dice la Escritura que Él nos amó primero y es solamente cuando entendemos y experimentamos en primer lugar un amor sincero, un amor verdadero, es que nosotros podremos permitir o mostrar eso mismo a otros, ese mismo amor. ¿En qué consiste ese amor de Dios por nosotros? ¿En qué consiste? Uno, en que nosotros no lo conocíamos y aún así Él se acercó para que lo conociéramos. Él nos buscó, no lo buscamos. Dos, en que solo se acercó, que no solo se acercó, sino que tuvo una comunicación con el ser humano. Es decir, se reveló a nosotros. ¿Quién es? Tres, en que aún siendo malos, rebeldes, despreciables, Él nos amó primero. No esperó a que fuéramos buenos, ni que hubiéramos cambiado, no. Así nos amó. Así como estábamos, nos amó. 5. El 4, en que nos perdonó de todas nuestras faltas y pecados. 5. En que nos lavó y limpió de todas nuestras faltas y pecados. 6. Para poder recibirnos como sus hijos, nos adoptó. Porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. 7. Nos guarda, nos cuida, nos sustenta ya por nosotros a no dejarnos solos. Entonces, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, ha venido de la mano de Dios. Por lo tanto, yo me afano por las cosas del mundo. ¿Sabes que vas a disfrutar de esas cosas que tienes? ¿No sabes? ¿Sabes que tienes que pagar un precio por haber dejado a un lado tu Dios y darle primero y prioridad a las cosas materiales y las cosas del mundo? ¿Lo sabes? Bueno, pues si no lo sabes, sábelo hoy, que todo tiene precio. Sin embargo, si tú cuidas tu relación con tu Dios y lo amas, y le amas, todas las cosas que te vengan van a ser. Todas las cosas que vengan a tu vida van a ser para tu vida y las vas a disfrutar y te vas a gozar con ellas y vas a glorificar a tu Dios porque sin merecer Dios te lo da. Porque ahorita lo que tenemos no lo merecemos. Merecemos estar en el infierno por las cosas que hemos fallado, que hemos traicionado, que hemos mentido. Sin embargo, que Dios no nos ha destruido, Dios nos ha esperado pacientemente, aunque volvamos
por favor, y le pidamos perdón y caminemos por el sendero que Dios nos está marcando. ¿Por qué existe el amor de Dios? Cuando en verdad hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida y cada uno de los puntos antes mencionados, hemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, dejando a un lado los egoísmos, los enojos, las amarguras y todos sus derivados. En 1 de Juan, Dios dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero a nosotros. La única fuente de amor verdadero es Dios mismo, porque Él es amor, es parte de su esencia, parte de su ser. 1 Juan también dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si yo estoy odiando a alguno o no estoy queriéndole hablar a alguno de mis hermanos, tengo que tener cuidado. No sea que el amor de Dios no esté en mi corazón y me diga yo que soy salvo. Que si no, nosotros estás con el Señor y Dios me perdona, pero no perdono a mi hermano. José Juan, esta verdad fue de la base. El mundo dice tener y conocer el amor y que así mismo lo puede dar, pero la realidad es que no es el verdadero amor, ya que el verdadero amor es aquel que Dios ha mostrado por nosotros y que la misma Escritura describe. Y vamos a terminar porque ya el tiempo se me terminó. En 1 Juan, seguimos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, envió a su Hijo a pagar la deuda que nosotros contrajimos con esa manera tan torpe y tan tonta de vivir. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, es que podremos haber experimentado su amor y vivirlo. La palabra conocer en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que la simple comprensión o conocimiento intelectual. ¿Qué sabemos del conocer? Por ejemplo, el verbo conocer se utiliza para describir la unión íntima entre el esposo y la esposa. ¿Sí lo sabíamos? Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, dice primero, Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Entonces, conocer a Dios significa estar en una profunda relación con Él, compartiendo su vida y disfrutando de su amor. El conocimiento no es sencillamente una cuestión de entender hechos, sino que es una cuestión de percepción de la verdad. Que Dios bendiga su palabra.